Bueno, resulta que en la clase anterior nosotros habíamos visto, jóvenes, buenos días para los que van anexándose, que existían unas integrales trigonométricas y unas integrales con unas sustituciones trigonométricas. Y nosotros en esencia trabajamos con una, vamos a decirlo así, con una especie de tabla de sustituciones. Esa tabla de sustituciones debe contar con ciertas condiciones. Sin embargo, les voy a anexar aquí nuevamente la tabla para que la tengamos presente a la hora de trabajar. Esta es la tabla con la cual nosotros vamos a trabajar. Fíjense que aquí están las expresiones, aquí están las sustituciones y aquí están las identidades que hay que utilizar. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo tenga una integral donde aparece la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado, la sustitución que tengo que utilizar en todo caso es esta que está aquí. Si yo tengo una raíz cuadrada, puede ser en el numerador o en el denominador, de la forma a cuadrado más x cuadrado, donde a es un número y x es la variable, esta es la sustitución que yo tengo que hacer. Y por supuesto, que como está al cuadrado menos x al cuadrado, también puede aparecer x al cuadrado menos a al cuadrado. Y cuando se hace esta, la sustitución que tengo es x igual a secante del ángulo θ. La mayoría de los textos escriben todo esto de la misma manera. Es decir, que vamos a seguir ese mismo preámbulo para resolver problemas. Entonces, vamos a colocar un ejemplo por acá, ¿ok? Vamos a suponer que a mí me dicen, ejemplo, que yo debo evaluar la integral indefinida de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, toda la raíz dividido entre x al cuadrado. Y todo esto diferencial de x. Si nosotros observamos aquí, este 9 se corresponde con el a que tengo aquí. Y este x se corresponde con el x que tengo acá. Quiere decir que la sustitución trigonométrica que voy a usar es esta que está aquí. Entonces uno viene y reescribe y dice, bueno, yo tengo la integral aquí de la raíz cuadrada de 9, que lo puedo escribir como 3 elevado a la 2 menos x al cuadrado, todo sobre x al cuadrado diferencial de x. Aquí se puede ver claramente de que a vale 3 y que la solución que yo tengo que hacer, si nosotros observamos, es x igual a seno del ángulo. Entonces uno dice, bueno, yo voy a utilizar el cambio, sustitución trigonométrica, x igual a 3 senos del ángulo θ. Vuelvo a repetir, la mayoría de los libros escriben esto de esta manera. Ya cuando estoy aquí, yo tengo que derivar. ¿Por qué? Porque yo necesito también hacer el cambio del diferencial de x. Quiere decir que la derivada de x o el diferencial de x va a ser igual a 3 y la derivada del seno es el coseno de θ diferencial de θ. Ya teniendo todo esto, yo puedo observar que esto que está aquí lo puedo sustituir aquí y que esto que está aquí lo puedo sustituir tanto en esta x como en esta x. Entonces uno vuelve y escribe la integral y dice la integral de 3 al cuadrado menos x al cuadrado, todo dividido entre x al cuadrado diferencial de x. Y eso va a ser igual a la integral. Y observen qué es lo que vamos a hacer. Voy a escribir aquí la raíz. 3 al cuadrado queda igual, pero donde está la x, abro un paréntesis y digo 3 seno de θ al cuadrado. Cierro mi raíz y divido todo entre x cuadrado, pero x cuadrado es 3 seno del ángulo y lo elevo al cuadrado. Cierro mi raíz y todo esto multiplicado por el diferencial de x, pero el diferencial de x lo hallamos aquí que vale 3 coseno de θ diferencial de θ. Resulta que ya tengo planteado esto, entonces puedo continuar por acá y digo que esto es la integral. Vuelvo a escribir mi raíz. Aquí 3 al cuadrado lo dejo como 3 al cuadrado. Quito los paréntesis y escribo que es 3 al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Cierro mi raíz. Divido todo por este término que está aquí, se escribe 3 al cuadrado multiplicado por seno al cuadrado del ángulo. Y aquí 3 por el coseno del ángulo diferencial de θ.
Observen que en ningún momento yo he simplificado nada. Simplificamos al final. Vuelvo a escribir igual, vuelvo a escribir aquí la integral. En esta parte yo puedo ver que 3 a la 2 y 3 a la 2 yo lo puedo factorizar. Entonces me puede quedar que esto es la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado que multiplica a 1 menos el seno al cuadrado del ángulo. Todo eso dividido entre 3 a la 2 por el seno cuadrado del ángulo por 3 coseno de tita diferencial de tita. Si nosotros recordamos, esta parte que está aquí es una identidad fundamental. Entonces yo vengo y lo cambio y digo, todo esto va a ser igual. Como aquí tengo 3 al cuadrado, yo lo puedo escribir afuera como 3 a la 1. Entonces me queda 3 raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado, eso es el coseno cuadrado del ángulo. Todo dividido entre 3 a la 2 multiplicado por el seno cuadrado de tita y aquí multiplicado por 3 coseno de tita diferencial de tita. Este coseno puede salir fuera porque como es raíz cuadrada, el índice es 2 y aquí tengo el cuadrado, me va a quedar entonces que esto es la integral de 3 coseno de tita sobre 3 a la 2 seno al cuadrado de tita multiplicado por el coseno de tita diferencial de tita. Si nosotros vemos en esta estructura, perdón, me faltó el 3 aquí. Este 3 con este 3 me da 3 a la 2. Entonces ya puedo simplificar. Simplifico estos que están arriba con el que está abajo. Finalmente lo que me está dando es la integral. Si este coseno lo multiplico por este, indudablemente que esto me va a dar a mí el coseno cuadrado de tita sobre lo que me quedó aquí, que es el seno al cuadrado de tita. Y el diferencial de tita, que es el diferencial de esa integral. Ahora, nosotros sabemos, por identidad trigonométrica, que el coseno del ángulo dividido entre el seno del ángulo, eso es la cotangente del ángulo. Voy a continuar en otra hoja. Si eso es cierto, entonces, esta última integral, que yo la voy a escribir por aquí, igual, el coseno cuadrado del ángulo sobre el seno cuadrado del ángulo diferencial de tita, lo puedo escribir como la integral de la cotangente del ángulo diferencial del ángulo. Ahora, para la cotangente también hay una identidad. ¿Por qué? Porque las identidades las voy a escribir en verde por acá para que las recordemos. La cotangente, véanlo bien, la cotangente al cuadrado, perdón, aquí me faltó el cuadrado. Cuadrado porque esto está al cuadrado. La cotangente al cuadrado de un ángulo cualquiera, que lo voy a escribir aquí, tita, va a ser igual a la cosecante al cuadrado del ángulo menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esta identidad es la que yo voy a colocar aquí. Entonces me sigue aquí dando que esto va a ser igual a la integral de la cosecante al cuadrado del ángulo menos 1 diferencial de tita. Y ustedes dicen, ¿y ahora qué, profesor? Resulta de que esta es directa y la integral de 1 diferencial de tita es directa. ¿Cuánto vale la integral de la cosecante de tita? Vale menos la cotangente al cuadrado de tita. Esta es directa, esta está en las tablas. Y todo esto, yo le tengo que restar la integral de 1 diferencial de tita, y eso es tita, más una constante de integración. Pero hasta aquí no llega el problema, porque resulta que tenemos que devolver el cambio. Para devolver el cambio uno se va hacia arriba y dice, voy a ver cuál fue el cambio que yo utilicé. Y el cambio que yo utilicé fue x igual a 3 seno de tita. Entonces uno dice, bueno, el cambio que yo utilicé fue x igual a 3 seno de tita. Lo voy a encerrar por aquí. Entonces, ¿qué hace uno con esto? Despeja el seno. Y dice, bueno, yo sé aquí que el seno de tita va a ser igual a x partido en 3. Pero nosotros sabemos que x es el cateto opuesto y que 3 es la hipotenusa. Entonces uno viene y construye un triángulo.
y dice voy a construir un triángulo rectángulo con estas características. Entonces digo, esta es mi hipotenusa, este es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente. Quiere decir que el ángulo θ va a estar aquí. De tal manera que desde aquí hasta aquí es el cateto opuesto, que es X. Y desde aquí hasta aquí es la hipotenusa, que es 3. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, esto vale la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Y eso aplicando Pitágoras. Entonces, ya que tengo esto, resulta que a mí me dio el resultado esto que está aquí. Entonces yo vengo y lo escribo por acá. Y digo, ok, me dio que esto es menos la cotangente al cuadrado del ángulo menos θ, más cierta constante de integración. La constante no hay problema porque es una constante numérica. Entonces aquí me queda que esto es menos. ¿Qué vale la cotangente de θ? ¿Qué vale la cotangente de θ? Perdón, ya va. No es cuadrado, disculpen acá muchachos. Porque si yo derivo la cotangente, me da la cosecante cuadrado. Aquí es. Ok, estoy acá. ¿A qué es igual la cotangente? La cotangente es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, menos θ más c. Pero resulta que yo tengo por aquí que el seno de θ es igual a x sobre 3. Entonces observen cómo el seno de θ es igual a x sobre 3, entonces θ es igual al arco seno, paréntesis, de x sobre 3. Esto que está aquí es lo que tiene que ir aquí. Igual, menos. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Aquí lo calculamos nosotros. Este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Y esta es la hipotenusa. Entonces yo digo, el cateto adyacente es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x al cuadrado sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es este valor que está aquí, que es 3 al cuadrado. Vamos a ver. Déjeme cuadrar, no voy a hacer que tengamos algún cambio. Cateto opuesto, para ver. ¿Dónde está el cambio? Seno es igual a x sobre 3. Estamos bien. X, 3, muy bien. Ok, el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es 3. Y aquí le tengo que restar el ángulo este, que es el arco seno de x sobre 3 más la constante de integración. Y observen que ahora sí está descrito en las variables específicas. Déjenme checar algo aquí un minutito. ¿No está bien? Ok, vamos a continuar. Vamos a suponer que yo tengo otro estilo de ejercicio de aplicación. Y dice, encontrar el área dentro de una elipse usual. Entonces aquí la cosa cambia, porque cuando dicen una elipse usual, yo tengo que utilizar la ecuación de una elipse, la ecuación que uno ve en cónicas, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, yo sé que la ecuación de la elipse, que se ve en media y se ve en álgebra, dice que x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Esta es la fórmula de una elipse usual.
¿Qué representa A y B? A y B son los semiejes. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo tendría que hacer entonces yo esa figura? Me voy, vamos a hacer la figura por aquí abajo. Entonces yo voy a trazar perdón, vamos a hacerlo correctamente en negro. Yo voy a trazar aquí el eje X y voy a trazar por aquí el eje Y. Entonces los identifico. Recuerden siempre identificar. Este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, como X está dividido por A, recuerden que X al cuadrado, quiere decir que si A es mayor que B, entonces yo puedo colocar, por ejemplo, aquí, que aquí tengo el valor de menos A, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Escogí 6, ¿no? Pero pudo haber sido cualquier otro valor. Y este punto de acá vale A, 0. Pero como A es mayor que B, yo puedo decir que, por ejemplo, B está aquí. Y este valor de B es 0B. Y B está aquí y este valor de B es 0, menos B. Ahora yo tengo que trazar allí la curva que representa a este elixir. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Quiere decir que va por aquí, ¿cierto? Después va por aquí, ¿cierto? Vamos a hacer la otra parte de arriba. Y la otra parte que va cerrando aquí. Bueno, esto lo podemos arreglar. Vamos a arreglarlo un momentito. Entonces podemos decir que este vamos a subir un poquito más. Y este también vamos a arreglarlo. Entonces aquí puedo decir que la curva aproximadamente hace esto. Ok, este es mi elixir. Ok, entonces a mí lo que me están diciendo es que yo tengo que conseguir, en todo caso, es el área de todo lo que está aquí adentro, que lo voy a marcar con puntitos. De todo lo que está aquí adentro. Lo voy a marcar aquí para que estemos en cuenta de que ese es el área que yo debo conseguir. ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera nosotros lo vamos a hacer? Entonces uno viene y dice, bueno, yo voy a escribir la ecuación que me dieron. La ecuación que yo conozco, perdón, que dice que, que dice que x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. De esta expresión que está aquí, yo voy a despejar y. ¿Por qué? Porque y va a estar en función de x. Entonces me queda y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado. Este b que está aquí en esta expresión va a multiplicar a toda esta expresión que yo tengo acá. Pero aquí yo puedo sacar unas cuentas y decir que y al cuadrado sobre b al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado que multiplica a 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado. Cuando estoy en esta estructura, yo puedo decir que, perdón, tengo que quitar este b porque lo pasé para acá. Cuando tengo y aquí, yo puedo decir que y va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de, aquí tengo b al cuadrado que multiplica este a por este 1, me queda a al cuadrado. Y esto, como está sobre 1 por x, me queda x cuadrado, todo esto sobre a al cuadrado. Si ustedes pueden visualizar, eso lo puedo escribir yo como más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado sobre a al cuadrado que multiplica a al cuadrado menos x al cuadrado. Y de aquí yo puedo, como estos términos tienen exponente 2 y este también exponente 2, lo puedo sacar fuera.
Así que me queda finalmente que I va a ser igual a más menos B partido en A, raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado. Y voy a encerrar esta función por aquí. Entonces, esta es la función que yo voy a integrar. Esa es la función f para determinar el área. ¿Por qué? Porque cuando yo integro una función, recuerden que la integral entre a y b de una función f de x diferencial de x, esto es la curva, el área bajo la curva, y eso me da el área. Y eso ya nosotros lo vimos. Ahora, nosotros vámonos un minutito a la figura. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, como tenemos que calcular el área de la elipse que está acá, es como si yo les dijera a ustedes, voy a fijar aquí el valor de x. Y resulta que cuando yo fijo aquí el valor de x, aquí, nosotros podemos ver que en este extremo x vale menos a. Y en este extremo x vale a. Pero en el centro x vale 0. Entonces yo puedo argumentar que voy a calcular toda esta sección que le estoy poniendo rayita, y como es una cuarta parte, el resultado lo tengo que multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque este es simétrico a este, simétrico a este y simétrico a este. Entonces yo puedo decir aquí que el área de la elipse va a ser igual a 4 veces la integral entre a y b de la función f de x que yo obtuve. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿tengo que colocar más o menos? No, se coloca solo la parte positiva de la función. Y digo b sobre a raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Ah, pero yo tengo que quitar estos límites, porque esos son los límites que yo voy a considerar donde está viajando x. Y si nosotros vemos, el x que estoy tomando es desde aquí hasta aquí. Es decir, que va desde 0 hasta a. Entonces yo puedo decir aquí que esto va desde 0 hasta a, que es el valor extremo. Y todo esto diferencial de x. Si nosotros observamos aquí, esto es una expresión que no tiene números, pues. Pero como esto es una constante, porque son valores de semieje, lo puedo escribir afuera y decir que esto es 4 veces b sobre a, y me queda la integral de la raíz cuadrada de x al cuadrado, perdón, de al cuadrado x al cuadrado diferencial de x. Pero aquí nosotros vemos que estamos con una sustitución trigonométrica. Y la sustitución trigonométrica que se aplica aquí, que la voy a hacer en azul, dice que x es igual a seno del ángulo. Eso quiere decir que el diferencial de x va a ser igual a a, y la derivada del seno es el coseno del ángulo diferencial del ángulo. Teniendo todo eso claro, ¿cierto? Ah, me faltaron aquí los límites de integración, desde 0 hasta a. Entonces aquí me queda que esto es 4, perdón. Esto es 4 que multiplica a b sobre a, que es esto, integral de la raíz cuadrada. No le voy a escribir los límites porque me tengo que devolver. Entonces aquí escribo a al cuadrado menos, como yo sustituyo el x por esto, directamente puedo escribir a al cuadrado seno al cuadrado del ángulo. Lo cierro y el diferencial de x que está aquí lo sustituyo por a coseno de tita diferencial de tita. Sacamos las cuentas. Aquí me queda 4 por b sobre a, y aquí es la integral. Aquí puedo sacar factor común a al cuadrado, que sale afuera como a, y me queda la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado del ángulo, multiplicado por a y multiplicado por el coseno del ángulo. Ahora, esta parte que está acá es una identidad, y eso vale el coseno cuadrado del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que esto lo puedo escribir como 4 b sobre a integral a, aquí escribo el coseno de tita,
multiplicado por A por el coseno de tita diferencial de tita. ¿Ok? Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y yo puedo hacer el cambio de límites de integración aquí para saber cuánto valen los límites nuevos? Claro, para no devolverse. Por ejemplo, resulta de que X es igual a seno del ángulo, ¿cierto? Y resulta que yo estoy haciendo un cambio ahora. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿de dónde a dónde va a viajar mi ángulo? Resulta de que si yo me voy a la figura, cuando yo estoy desde aquí hasta aquí, en la primera parte, el ángulo aquí vale 0 y el ángulo aquí vale exactamente 90 grados. Entonces, como yo estoy calculando eso en esa parte, aquí el ángulo está entre 0 y pi medio. Si yo lo hubiese hecho completo, iría desde 0 completo hasta 360 grados o hasta 2pi. Pero como estoy trabajando solo en el primer cuadrante, solo con un cuarto de la figura y estoy multiplicando la integral por 4, entonces el ángulo tita está entre 0 y pi. Ya teniendo esto, yo puedo encontrar los nuevos valores. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo decir aquí, como mi diferencial es tita, que tita es igual al arco seno de x dividido por a. Entonces, si nosotros vemos acá en esta estructura, el tita que yo tengo acá va a variar entre 0 y el tita que yo tengo acá va a variar entre pi medio. Es como si dijera, si yo coloco aquí 0, aquí me tendría que dar un valor de x que es 0. Y si yo coloco aquí pi medio, el seno de pi medio es 1, por esto me da el a. Entonces, quiere decir que la integral, yo la puedo escribir como 4, que multiplica b sobre a, y digo acá la integral que va desde 0 hasta pi medio, ¿cierto? De lo que tengo yo aquí, que ahora voy a multiplicar este a por este a. Entonces me queda aquí que esto es a al cuadrado, y al multiplicar el coseno por el coseno me queda coseno al cuadrado del ángulo diferencial de tita. Este a cuadrado lo puedo sacar afuera y me va a quedar aquí 4 por b por a al cuadrado sobre a integral entre 0 y pi medio del coseno cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Aquí puedo simplificar un número de esto con 1 y me queda 1. Quiere decir que aquí la integral me está quedando de la forma 4 veces b por a o a por b para que quede más elegante. De la integral desde 0 hasta pi medio del coseno cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Pero aquí nosotros vamos a hacer un cambio por una identidad. Y ese cambio por la identidad quiero que lo tengan presente. Cada vez que yo tenga el coseno cuadrado del ángulo solo en una integral, ustedes lo pueden cambiar como 1 menos el coseno del ángulo doble dividido por 2. Entonces, donde está el coseno cuadrado, escribir indudablemente es esta expresión. Así que me está quedando la integral 4a por b, que son los valores de los semiejes, integral entre 0 y pi medio, pero el coseno cuadrado por esta identidad vale 1 menos el coseno de 2x, todo dividido por 2 y todo diferencial de, perdón, aquí como es x, perdón, aquí me equivoqué yo. Vamos a escribir las cosas como son. Si aquí estoy escribiendo tita, aquí es tita. Y si aquí estoy escribiendo 2 veces tita, aquí es tita. Ok, ya aclarado esto, entonces yo puedo separar en esta parte y decir que este 2 que está aquí lo puedo sacar afuera.
4a por b dividido por 2, integral entre 0 y medio de 1 menos el coseno de 2 tita diferencial de tita. Recuerden que aquí hay dos integrales, ¿no? Porque aquí me queda diferencial de tita por 1 es la integral del diferencial de tita. Aquí yo puedo simplificar, 4 con 2 me queda 2, y entonces aquí me queda 2 veces a por b. Vamos a cambiar el color. Entonces, ¿qué va a multiplicar? La integral del diferencial de tita, ya sabemos que es tita. ¿Por qué? La integral del diferencial de tita es tita. Y cuando yo voy a integrar el coseno de 2 tita, eso me da como resultado a mí, este menos es este, pero la integral del coseno es el menos seno de 2 tita siempre partido en 2. Si aquí hay 4, dividido entre 4. Y todo esto evaluado para el ángulo tita que está entre 0 y el ángulo tita que vale pi medio. Haciendo las sustituciones pertinentes me queda que esto es 2a por b. Al evaluar aquí en pi medio, aquí me queda pi medio. Este menos con este menos me queda más. Y me queda aquí el seno de 2 veces tita que vale pi medio. Todo dividido por 2. Pero Profe, ¿por resulta qué dividido por 2? ¿Por qué dividido por 2? Sí. Le explico por acá. ¿No lo había sacado? Ya va un momentico. Sacamos fue este, que lo pusimos acá. Pero cuando yo calculo la integral, lo voy a hacer por aquí chiquitito para que lo vean. Por aquí lo voy a hacer en verde. Cuando usted hace la integral del coseno de 2 tita diferencial de tita, usted tiene que decir, yo voy a hacer un cambio. Voy a llamar u igual a 2 tita. Quiere decir que du es igual a 2 veces diferencial de tita. Este 2 que está aquí pasa a dividir y me queda du sobre 2 igual al diferencial de tita. Resulta que este 2 que está aquí es el que está apareciendo aquí. ¿Lo vio? Sí, profe. Gracias. Okay. Cuando tengan dudas, pregunten. Con mucho gusto resolvemos. Entonces ahora yo tengo que restar en la parte de abajo. Es decir, con el límite inferior. Si tita lo evalúo en 0, me queda 0. Y como aquí me ha quedado menos por menos es más y estoy restando, me queda aquí que esto es el seno de 2 que multiplica a 0, todo dividido por 2. Y aquí termina la integral. Entonces veamos. Esto es 0 y el seno de 0 es 0. Quiere decir que todo esto es 0. Cuando yo cancelo este con este, me queda seno de pi, pero el seno de pi es 0. Quiere decir que finalmente lo que me está quedando a mí es 2 por a por b por pi sobre 2. Aquí yo puedo simplificar este 2 con este 2 y finalmente el área de la elipse es igual a tomar el valor de a, tomar el valor de b, multiplicarlo y multiplicarlo por pi. Y esta es la fórmula del área de una elipse. Si ustedes lo buscan en los libros, le aparece de esta manera. Hagamos más ejemplos porque tenemos que tener variedad de esta parte. Para esto vamos a considerar otra hoja. Y vamos a escribir por acá. Ejemplo. Supongo que tengo la integral del diferencial de x dividido entre x al cuadrado que multiplica a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Y cerramos eso. Oye, qué fea esta línea. Vamos a hacerla más bonita. Ahora sí. Entonces me dicen, hay que evaluar esto que está acá. Entonces yo digo, bueno, aquí me está apareciendo una raíz. La raíz de x al cuadrado más 4. Y eso lo puedo escribir como la raíz de x al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces yo tengo que utilizar la sustitución trigonométrica, que es de la forma x igual
a tangente, pero como a vale 2, entonces digo 2 tangente de tita. Voy un momento al principio para que vean. Cuando tengo esta, al cuadrado más x al cuadrado, yo utilizo x igual a tangente de tita. Este es el cambio que estamos usando, la segunda expresión. Cuando estoy aquí, yo necesito indudablemente la derivada de esto. Entonces ustedes derivan de una vez y dicen, ok, el diferencial de x va a ser igual a 2 veces la derivada de la tangente es la secante cuadrado. Entonces me queda aquí que es la secante cuadrado de tita diferencial de tita. Entonces, ya tengo por acá lo que voy a sustituir en x y ya tengo por acá lo que voy a sustituir en el diferencial de x. Entonces ustedes vuelven a escribir la integral y dicen, bueno, la integral del diferencial de x sobre x al cuadrado que multiplica a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4, lo voy a cambiar. Observen que el diferencial de x está en el numerador y vale esto. Entonces yo digo aquí la integral de 2 veces la secante al cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Todo esto dividido entre x cuadrado, abro un paréntesis y digo 2 tangentes de tita al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada. Entonces, en la raíz cuadrada yo tengo que escribir x cuadrado, pero x vale 2 tangentes. Entonces digo 2 tangentes de tita al cuadrado y le sumo el 4. Pero el 4 lo voy a escribir como 2 a la 2 a propósito. No simplifiquen nada sino hasta el final. Entonces me queda que esto es igual a la integral. En el numerador estamos viendo claramente que me está quedando aquí 2 secante al cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Este que está aquí lo escribo como 2 a la 2 por la tangente al cuadrado de tita. Y aquí voy a escribir la raíz cuadrada. Si yo le coloco el cuadrado, yo puedo sacar de una vez factor común 2 al cuadrado que multiplica a la tangente al cuadrado del ángulo más 1. ¿Por qué? Porque saqué factor común. Entonces yo digo, bueno, yo voy a usar aquí una identidad. La identidad que se utiliza aquí es esa que dice que si yo tengo la tangente al cuadrado de x más 1, eso es igual a la secante al cuadrado de x. Entonces me está quedando acá que esta integral que yo tengo acá no simplifica en nada. 2 secante al cuadrado de tita diferencial de tita. Todo esto dividido entre 2 a la 2 que multiplica la tangente al cuadrado de tita. Este 2 sale afuera, me queda como 2. Y este tangente cuadrado es secante cuadrado. Es decir, que tengo la raíz cuadrada de la secante al cuadrado de tita. Esta secante cuadrado la puedo sacar fuera y me está quedando la integral 2 secante al cuadrado de tita, diferencial de tita. Todo esto dividido entre 2 a la 2 tangente al cuadrado de tita por 2 y esta secante me queda aquí como secante de tita. Cuando ustedes están aquí, ya nosotros podemos simplificar. Entonces, por ejemplo, yo puedo simplificar este 2 con este 2. No puedo simplificar nada. Quiere decir que aquí me queda 2 a la 2, que es un cuarto, y lo puedo escribir afuera de una vez. Integral. Si nosotros vemos en esta parte, yo puedo simplificar esta secante que está acá con una de esta y me queda una. Quiere decir que en el numerador a mí me está quedando una secante. ¿Por qué? Porque simplifiqué esta con esta y me quedó una. Y en la parte del denominador, lo que me está quedando, como este se simplificó y este lo saqué, me está quedando aquí la tangente al cuadrado de tita diferencial de tita.
Ok. Entonces uno viene y dice, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Entonces uno dice, bueno, yo voy a resolver. Y digo 1 sobre 4, la integral. Nosotros sabemos que la secante es la inversa del coseno. Es decir, voy a escribir aquí secante de θ por 1 partido entre la tangente al cuadrado de θ, todo esto diferencial de θ. Entonces esto lo puedo escribir como 1/4 de la integral. Esta secante la puedo escribir como 1 dividido entre el coseno de θ. Y esta tangente es seno cuadrado entre coseno cuadrado. Pero esta, su cofunción es la cotangente. Quiere decir que aquí me queda coseno al cuadrado de θ sobre seno al cuadrado de θ. Todo esto multiplicado por el diferencial de θ. Esto me da como resultado un integral. Puedo simplificar este con uno de este y me queda arriba el coseno de θ y abajo me queda el seno cuadrado de θ diferencial de θ. Entonces aquí tenemos que hacer una sustitución simple de las que vimos al principio. Y esa sustitución simple que vamos a usar es que yo voy a llamar u igual, y observen acá, yo voy a llamar aquí u igual a lo que el seno que está abajo. Quiere decir que cuando yo derive de u, la derivación es el diferencial de θ. Y si ustedes ven esto, eso es lo que yo tengo aquí. Entonces uno viene y continúa acá y dice, ah, ok, entonces esto va a ser 1/4 de la integral. Coseno de θ diferencial de θ es mi du. Y abajo el seno es u. Quiere decir que esto es u al cuadrado. Ya cuando estoy aquí yo digo, ah, esto es más fácil, porque me queda 1/4 de la integral de u a la menos 2 diferencial de u. Y eso es 1/4, aplicando la regla de la potencia, esto es u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y todo esto yo le tengo que sumar la constante de integración. Ahora, esto me da como resultado 1 sobre 4. Si nosotros vemos aquí es u a la menos 1. Y todo esto dividido entre menos 1. Y todo esto más la constante de integración. Pero esto como está negativo y aquí es positivo, yo voy a escribir que aquí es menos 1/4. Y este u a la menos 1 lo escribo como 1 dividido por u. Y le sumo la constante de integración. Ah, pero nosotros utilizamos un cambio donde dijimos que u era igual al seno de θ. Entonces yo me tengo que devolver y decir, ok, esto es menos 1/4 que multiplica a 1 sobre u, pero u es el seno de θ, más la constante de integración. Pero aquí no termina el problema porque tenemos que volver a devolver. Tenemos que regresar. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque resulta, que lo voy a escribir en acá, que la sustitución trigonométrica que nosotros usamos fue de la forma, vamos a ver, déjenme ver cuál fue. Esta que está aquí, de la forma x igual a 2 tangentes de θ. Entonces ustedes la vuelven a escribir tal cual. X igual a 2 tangentes de θ. De aquí despejan tangente y dicen la tangente de θ es igual a x partido en 2. Entonces, como yo tengo que saber cuánto vale el seno, tengo que construir un triángulo. Entonces yo voy a construir el triángulo por acá y digo, bueno, yo voy a tener un triangulito por aquí, donde esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Un triángulo rectángulo, indudablemente, donde yo tengo que ubicar el ángulo que va a ser este, porque es el referencial con el cual yo estoy trabajando. Entonces ya sabemos que este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Pero eso no es lo que me interesa, porque el cateto opuesto aquí, en todo caso, desde aquí hasta aquí, ese cateto vale x que tengo acá.
y desde aquí hasta aquí, ese es el cateto adyacente y vale 2. Entonces yo puedo calcular porque necesito saber cuánto vale el seno. Quiere decir que la hipotenusa que yo tengo acá va a ser igual a la raíz cuadrada de tomar este al cuadrado y tomar este al cuadrado. Entonces, el seno del ángulo θ que yo tengo aquí va a ser igual al cateto opuesto que es x entre la hipotenusa que es la raíz de x al cuadrado más 4. Ya cuando yo tengo esto, yo tengo que volver a copiar esto para devolverme. Entonces yo vengo y digo, ok, finalmente esto va a ser igual a menos un cuarto, fíjense, menos un cuarto que multiplica a 1 sobre el seno. Ah, pero el seno lo tengo aquí, que es x dividido entre la raíz de x al cuadrado más 4. Y todo eso más c. Finalmente me queda que esto es menos un cuarto que multiplica a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 dividido por x más c. Y si ustedes quieren lo pueden dejar de esta manera. ¿Ok? De esa manera que es la manera usual, que es el resultado final de esa expresión. Si ustedes lo quieren concentrar, ustedes dicen raíz cuadrada por 1 me queda menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. Todo dividido entre 4 por x, que es 4x, y le suman c. Si lo escriben así, está bien. Y si lo escriben así, también está bien. Preguntas al respecto. Continuemos. Voy a colocar un ejemplo aquí a propósito para que vean algunas cosas. Supongamos que yo tengo la integral de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4 diferencial de x. Entonces yo les pregunto, ¿qué sustitución trigonométrica voy a usar aquí? La que acabo de ver. La respuesta es no. Se puede hacer, porque aquí yo tendría que hacer la sustitución trigonométrica de la forma x igual a 2 tangente de θ. Quiere decir que el diferencial de x va a ser igual a 2 secante al cuadrado de θ. Y si nosotros hacemos eso aquí, esto me quedaría la integral x sería 2 tangente de θ. Diferencial de x, 2 secante al cuadrado de θ. Todo dividido. X cuadrado, que sería 2 tangente cuadrado, yo puedo sacar entonces 2 y me queda la raíz cuadrada de la tangente, que eso es secante de θ. Entonces yo pudiera simplificar, en todo caso, esta secante con una de estas, este 2 con este 2, y me queda que eso es 2 veces la integral de la tangente de θ por la secante de θ. Entonces ustedes dicen, bueno, yo puedo resolver y decir 2 integral. La tangente es el seno de θ sobre el coseno de θ. Y la secante es la inversa del coseno, 1 sobre el coseno cuadrado de θ. Perdón, el coseno de θ. Y todo esto diferencial de θ. Ah, pero esto es igual a la integral 2 veces del seno de θ sobre coseno al cuadrado de θ diferencial de θ. Entonces tengo que utilizar un cambio de variable, lo voy a hacer en rojo. Y digo, yo voy a llamar b igual al coseno de θ. Quiere decir que menos db es igual al seno de θ, diferencial de θ. Ustedes dicen, ¿por qué menos? Quiere decir que finalmente, Dios, hay calor aquí. Finalmente, aquí me va a quedar que esto va a ser igual. Vamos a ver dónde estábamos. Ok, aquí. A 2 veces la integral. ¿Quién es b? El coseno.
¿Y quién es db? Esto. Entonces yo puedo escribir aquí que esto es menos db, que es esto, dividido entre el coseno cuadrado, que es u al cuadrado. Entonces lo puedo escribir como menos 2 veces la integral, perdón, estoy utilizando es b. Vamos a escribirlo bien y disculpen acá. Vamos a escribirlo bien porque después se me confunde. Aquí es db y aquí es b al cuadrado, b. Este que está aquí. Quiere decir que aquí puedo escribir b a la menos 2 diferencial de b. Y esto es igual a menos 2 b elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y todo esto más la constante de integración. El resto es para ustedes. ¿Por qué? Porque resulta de que si yo hubiese planteado la integral de esta manera, utilizando un cambio de variable diferente y decir, bueno, voy a llamar w igual a x al cuadrado más 4. Quiere decir que diferencial de w es 2x diferencial de x. Quiere decir que diferencial de w sobre 2 es igual a x diferencial de x. Y si ustedes ven, x diferencial de x está aquí arriba. Entonces, esta integral hubiese resultado mejor haciéndola con este cambio. Porque me queda que eso es la integral arriba. Diferencial de w partido en 2. Saco el 2 afuera. Y aquí me queda la raíz cuadrada ¿de quién? De w. Y eso es lo mismo que un medio de la integral del diferencial de w por w elevado a la 1 medio. Y eso es lo mismo que un medio de la integral de w elevado a la menos 1 medio diferencial de w. Si ustedes ven esta parte que está aquí, es idéntica a esta. Fíjense. Ahora ustedes dicen, profesor, pero aquí tengo menos 2. No importa, porque yo hice un cambio distinto aquí con coseno y tengo que construir un triángulo y devolverme. Es decir, que por aquí es más trabajo. En cambio, por aquí es sustitución simple. Entonces, para una prueba, por favor, no se me confundan. Hay veces que yo coloco un ejercicio así y le digo resolver y ustedes empiezan a trabajar trigonométricamente cuando lo pueden hacer con una sustitución simple de forma muy sencilla. Vamos a hacer otro ejemplo. Muchos de ustedes preguntarán, profesor, entonces, si yo tengo un problema, lo puedo resolver por cualquier camino, por el que usted desee, a menos que en la prueba diga resuelva por esta parte. Vamos a suponer que ahora me piden a mí evaluar la integral del diferencial de x que está dividido entre la raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado. Por supuesto, a tiene que ser un valor mayor que 0. ¿Ok? Ok. ¿Qué tipo de sustitución trigonométrica vamos a utilizar aquí? En esta parte. Nos vamos al principio. X cuadrado menos A cuadrado. Entonces, cuadrado menos A cuadrado. Tenemos que utilizar entonces secante. Entonces tenemos que utilizar esta, porque es x al cuadrado menos a al cuadrado. X igual a secante. Entonces nos vamos al final y decimos, bueno, yo tengo que utilizar aquí otro tipo de sustitución trigonométrica que la voy a hacer en verde, que es de la forma x igual a secante de θ. Pero si yo derivo esta expresión, el diferencial de x es igual a la derivada de la secante es secante de θ por la tangente de θ. Todo esto diferencial de θ. Y eso venimos y lo encerramos nosotros por acá en unas nubecitas para tenerlo presente. Entonces uno viene y escribe la integral del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado
menos a al cuadrado va a ser igual a la integral. Este diferencial de x lo tengo que cambiar por esto. Entonces me queda secante de tita, tangente de tita, diferencial de tita. Y todo esto va a quedar dividido entre la raíz cuadrada, ya no me queda espacio, de x al cuadrado, pero x es esto, es decir, al cuadrado secante al cuadrado de tita menos al cuadrado. Voy a tomar otra hoja. Continuando aquí abajo, esto va a ser la integral. A secante de tita, tangente de tita, diferencial de tita, todo dividido. Este A puede salir afuera, porque si yo saco factor común entre ellos dos, sale como A y me queda la raíz cuadrada de la secante al cuadrado de tita menos 1. Ahora, la secante al cuadrado de tita menos 1 por identidad es la tangente cuadrado de tita. Quiere decir que aquí yo puedo escribir que esto es la integral de A. Recuerden no simplificar hasta el final. Secante de tita, tangente de tita. Todo esto dividido entre A. Como aquí es tangente cuadrado y aquí tengo raíz, sale fuera. Y me queda entonces que es la tangente de tita. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos simplificar. Simplificamos este con este. Simplificamos este con este. Me faltó el diferencial de tita. Y me queda entonces que esto es igual a la integral de la secante de tita diferencial de tita. Y esta integral que está acá va a ser igual, por las tablas que ya lo tenemos, al logaritmo natural de el valor absoluto de la secante de tita más la tangente de tita más la integración. Tenemos que devolvernos. Y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo devolver? Ah, porque nosotros utilizamos un cambio que fue este. Entonces ese cambio lo escribo acá y digo, nosotros utilizamos el cambio x igual a secante de tita. Yo tengo que despejar de aquí la secante. Quiere decir que la secante de tita va a ser igual a x dividido por a. Entonces ya aquí yo puedo sustituir esto, pero me falta aquí la tangente. Entonces para eso nosotros construimos un triángulo. Escribo la hipotenusa, escribo el cateto opuesto y el cateto adyacente. Fijamos el ángulo, siempre el ángulo lo vamos a fijar aquí y coloco tita. Como yo tengo la secante es la inversa del coseno, es decir, que es hipotenusa entre cateto adyacente. Quiere decir que el cateto opuesto vale la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces ya puedo calcular la tangente, que es la que me falta aquí arriba. Entonces, la tangente del ángulo tita es igual cateto opuesto, que es la raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado, entre el cateto adyacente, que es a. Entonces, finalmente, esto que está acá lo voy a escribir otra vez aquí, igual logaritmo natural del valor absoluto de la secante de tita más la tangente de tita más la constante. Pero como yo hice un cambio, me queda aquí logaritmo natural de la secante. Pero la secante ya vimos nosotros que es x partido en a. Entonces digo yo aquí x sobre a más la tangente, pero la tangente es la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado, todo dividido por a. Y todo esto más la constante de integración. Bueno, ustedes lo pudieran dejar así o pudieran seguir aplicando propiedades, como por ejemplo decir que esto es el logaritmo de, como es el mismo denominador, x más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado, todo dividido por a, y le sumo la constante. Pero como tengo el logaritmo de un cociente, eso es lo mismo que el logaritmo de el valor absoluto
de x más la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado, y a eso yo le voy a restar menos el logaritmo natural de a más la constante de integración. Ahora, resulta que el logaritmo de a es un valor. Y como es un valor, entonces toda esta parte yo lo puedo llamar k, una nueva constante. Entonces finalmente el resultado va a ser el logaritmo de x más la raíz de x cuadrado menos a cuadrado en valor absoluto en esta expresión, y le sumo la constante. Ustedes dirán, profesor, pero hay menos. No importa si ponemos menos o más. Lo usual es que yo le coloque una constante. Resultado final. ¿Ok? Preguntas. ¿De dónde sacó el logaritmo natural? ¿Cuál? Vamos a ver. ¿Aquí? Sí, en esa parte de ahí. Ah, porque hay una fórmula que dice que la integral de la secante de tita diferencial de tita es igual al logaritmo de la secante de tita más la tangente de tita, más la constante de integración. Eso está en las tablas. Y por eso aparece esto. Ahora, cuando yo estoy haciendo esto aquí, que separo en dos logaritmos, es porque estoy aplicando otra propiedad, pero ya es una propiedad de los logaritmos. Esa propiedad que dice que si yo, por ejemplo, tengo el logaritmo natural de a dividido por b, eso es lo mismo que el logaritmo de a menos el logaritmo de b. Y esa fue la propiedad que yo apliqué de aquí para acá. Preguntas. Vamos a hacer otro ejemplo que tenga un poquito más de calor, vamos a decirlo así. Y voy a colocar, vamos a ver cuál hacemos. Vamos a hacer uno con límites de integración. Vamos a suponer que a mí me dan, porque con límites de integración es donde hay más inconvenientes. Vamos a suponer que yo tengo la integral entre 0 y voy a multiplicar aquí 3 raíz de 3 partido en 2 de x al cubo, todo dividido entre 4x al cuadrado más 9, todo elevado a la 3 medios diferencial de x. Entonces nosotros vemos y decimos, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Este índice que está acá, esta potencia que está acá, me está diciendo que aquí hay una raíz. Entonces yo vengo y digo, ojo, voy a trabajar con esto. Y digo entonces, bueno, 4x cuadrado más 9 elevado a la 3 sobre 2, eso va a ser lo mismo que la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 9, todo esto elevado a la 3. Ya cuando lo tengo así, digo yo, yo puedo entonces ahora tratar de escribir todo esto como un cuadrado y todo esto como un cuadrado. Quiere decir que me va a quedar la raíz cuadrada, ¿cierto?, de 2x elevado al cuadrado más 3x elevado al cuadrado y todo esto elevado a la 3. Si nosotros vemos esto, yo tengo que hacer aquí una sustitución trigonométrica. ¿Y cuál sustitución trigonométrica? La que dice que yo tengo la raíz cuadrada de x al cuadrado más al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí este x se corresponde con lo que tengo aquí y aquí esta a se corresponde con la que yo tengo aquí. Indudablemente que la sustitución trigonométrica que yo tengo que utilizar en este caso, va
a ser de la forma x igual a tangente de tita. Pero tengo un problema, porque aquí tengo 2x. Pero entonces yo puedo reescribir esto y decir, por ejemplo, cuando yo estoy acá, que la raíz de 4x al cuadrado más 9, más 9, yo la puedo escribir como, por ejemplo, no nos compliquemos la vida. Si hacemos esto, nos va a salir más complicado. Vamos a seguir como estábamos haciendo acá. Entonces, si yo voy a aplicar este cambio acá, en esta parte, con esto que yo voy a encerrar, no, todavía no lo vamos a encerrar. Entonces voy a tener que 2x va a ser igual a 3 tangente de tita. Observen que estoy aplicando esta sustitución aquí. De aquí yo puedo despejar y decir que x es igual a 3 sobre 2 tangente de tita. Y este es el cambio que yo voy a utilizar. Por supuesto, derivarlo. Entonces me queda que la derivada de x va a ser igual a 3 sobre 2. ¿Cuál es la derivada de la tangente? La secante al cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Y eso lo encerramos nosotros en una nubecita. Ya teniendo todo eso claro, yo procedo ahora a hacer los cambios de los límites de integración. Entonces coloco por acá, cambio en los límites de integración. Esto lo voy a hacer con la finalidad de no devolverme, porque si no lo hago, me tengo que devolver con el triángulo. Pero si yo hago los cambios en la sustitución, no hay ningún problema. Entonces, observemos algo, por ejemplo. El primer límite de integración que yo tengo aquí es 0, y el segundo que yo tengo es este que está acá. Quiere decir que cuando, lo voy a hacer en verde, cuando x vale 0, quiere decir que la tangente del ángulo es igual a 0. Y ustedes dicen, ¿cuál? La que tengo aquí. Porque si yo coloco 0 aquí, me queda 3 medios, yo puedo quitarlo y me queda que 0 es igual a la tangente. Entonces, esto ocurre cuando tita es igual al arco tangente de 0, y eso me da como resultado a mí 0. Si yo ahora voy a utilizar el otro, que dice que x es igual a 3 raíz de 3 sobre 2, que es el que yo tengo por acá, ¿dónde está? Este. Entonces yo digo, ok, entonces x, que es 3 va a 3 yo este 3 con este 3, este 2 con este 2, y finalmente lo que me está quedando aquí es que la raíz de 3 es igual a la tangente de tita. Entonces, yo tengo que decir aquí que tita va a ser igual al arco tangente de la raíz de 3. Y si nosotros buscamos los resultados, esto me da como resultado 60 grados o su equivalente en pi, que es pi tercio. Vamos a trabajar con pi. Entonces, ya teniendo todo eso claro, el ángulo va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que pi tercio. Lo acabamos de encontrar. Entonces, ustedes dicen, la integral original que está desde 0, raíz de 3 sobre 2, x al cubo sobre 4x cuadrado más 9 a la 3 medios diferencial de x, se va a escribir ahora como la integral entre 0 y pi tercio, que es el último, de x al cubo. Entonces uno viene y dice, bueno, ¿dónde está x? X es esto. Entonces ustedes tienen que escribir aquí
3 sobre 2 tangente de tita elevado a la 3. Todo dividido. Entonces aquí me queda... ¿dónde sale esa raya aquí, Dios? Ok. Todo esto dividido entre 4 que multiplica a 3 sobre 2 tangente de tita al cuadrado más 9 y todo esto elevado a la 3 medio multiplicado por el diferencial de x. Pero el diferencial de x nos dio 3 medios secante cuadrado. Entonces escribo acá 3 medios secante al cuadrado de tita diferencial de tita. Vamos a seguir abajo. Tenemos que sacar las cuentas de esto. Entonces me queda que esto es igual a la integral entre 0 y pi tercio. Entonces sacamos la cuenta. 3 a la 3. Eso es 3 por 3 por 3. Eso es 27. 27 sobre 8. Entonces digo acá 27 sobre 8 tangente al cubo de tita. ¿Por qué? Porque está elevado a la 3. Multiplicado por 3 sobre 2 secante al cuadrado de tita diferencial de tita, que es el que está aquí, mírenlo. Luego tengo una línea de fracción aquí. Y en esa línea de fracción, en el denominador, yo tengo que escribir esta estructura que tengo acá. Entonces vamos a ver cómo hacemos acá. Ojo. Entonces aquí me queda que esto es, voy a abrir un paréntesis. Aquí me queda 4, que es este. 3 al cuadrado es 9. Todo dividido entre 2 a la 2 es 4. Me queda tangente al cuadrado del ángulo. Le sumo 9 y todo elevado a la 3 medios. Cuando estoy aquí yo puedo simplificar este con este y puedo sacar factor común el 9. Entonces me está quedando, recuerden no simplificar nada hasta que lleguemos al final. Entonces me queda que esto va a ser igual a la integral entre 0 y pi tercio. Paso una línea de fracción. En el numerador me está quedando, recuerden, 27 sobre 8 tangente al cubo de tita por 3 sobre 2 secante al cuadrado de tita diferencial de tita. En la parte de abajo dijimos nosotros que íbamos a sacar factor común 9 que iba a multiplicar a la tangente al cuadrado de tita más 1. ¿Por qué? Porque este 4 se simplificó y este 9 lo estoy sacando factor común. Y todo esto elevado a la 3 medios. Continuando las cuentas por acá, esto me queda que es la integral entre 0 y pi tercio. Vuelvo a escribir mi línea de fracción. Vuelvo a escribir los términos. Recuerden, no simplifiquen sino hasta el final. 3 sobre 2 secante al cuadrado diferencial de tita. Como este es 9, yo lo puedo escribir como 3 a la 2. Sale fuera y me queda 3 elevado a la 3 por el 3 que tengo acá. Entonces aquí me está quedando la tangente cuadrado más 1, pero nosotros sabemos que la tangente al cuadrado más 1 es la secante al cuadrado por identidad. Entonces aquí me está quedando la secante al cuadrado de tita elevado a la 3 medio. Indudablemente que yo puedo simplificar este con este y lo que me está quedando ya al final como integral es la integral entre 0 y pi tercio. Vamos a cambiar el color. Paso mi línea de fracción, escribo lo que me está dando, escribo lo que me está dando, que es 27 sobre 8 tangente al cubo de tita por 3 sobre 2 secante al cuadrado de tita diferencial de tita sobre 3 a la 3 que multiplica a la secante al cubo de tita.
Ahora sí comenzamos a simplificar. Entonces digo acá que esto es la integral entre 0 y pi tercio. Entonces veamos. Vamos a ver. 3 a la 3 es 27. Vamos a escribirlo aquí, para que no me vaya a complicar la vida. 3 a la 3 es 27. Aquí me queda secante al cubo de tita. Aquí me queda... Ah, no, pero puedo simplificar. 2 de este con 2 de este y me queda 1. Entonces abajo lo que tengo es simplemente la secante. ¿Por qué? Porque como este está al cuadrado y este está al cubo, me queda 1 abajo. ¿Y qué me está quedando arriba? Me está quedando 27 sobre 8 multiplicando a la tangente al cubo de tita, todo esto diferencial de tita. A por 3 sobre 2, que es esta. Entonces vamos a seguir continuando por acá. Esto es igual a la integral entre 0 y pi tercio. Entonces vamos a sacar las cuentas de esto. Vamos a ver. Aquí me queda la tangente 27, 27. Esto está sobre 1. Puedo simplificar. Me queda 3, 8. Es decir, este 27 con este 27 lo simplificamos. Este 8 lo multiplico por este 2 y me da 16. Y me queda 3. Es decir, que a la final me queda 3 dividido por 16. ¿Por qué? Porque este 8 por este 2 me da 16. Este 3 y este 27 cancela con este. Entonces arriba me queda la tangente al cubo de tita dividido entre la secante de tita diferencial de tita. Entonces aquí uno viene y dice, ¿qué puedo hacer? Porque no está fácil de resolver esto. Ah, pero yo sé que la tangente de un ángulo X es el seno de X sobre el coseno de X. Entonces voy a utilizar esta identidad aquí. Y yo sé que la secante de tita o la secante de X es 1 sobre el coseno de tita. Estas dos identidades las voy a usar aquí. Entonces me va a quedar que esto es igual a 3 sobre 16 integral entre 0 y pi tercio de la tangente cúbica, que sería entonces el seno al cubo de tita, sobre el coseno al cubo de tita. Vamos a escribirlo bien porque se está viendo muy feo. Aquí es al cubo de tita, todo dividido entre la secante. Pero la secante es 1 sobre el coseno de tita y esta línea de fracción aquí con el diferencial de tita. Tomando otra hoja, nos va a quedar que esto es 3 dividido por 16 integral desde 0 a pi tercio. Y si nosotros podemos ver, cuando yo multiplico este por este, me queda coseno arriba y este por este coseno abajo. Quiere decir que puedo simplificar este con uno de este y me quedan 2. Es decir, que finalmente me está quedando aquí el seno al cubo de tita dividido entre el coseno cuadrado de tita diferencial de tita. Ok, ahora vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ok, resulta que nosotros vimos en la clase anteriores que si yo tenía el seno a una potencia impar, yo lo podía descomponer como el seno de una potencia par y el seno de una potencia impar. Y eso es lo que voy a aplicar aquí.
Quiere decir que esto es 3 sobre 16, la integral entre 0 y pi tercio, y aquí voy a escribir el seno al cuadrado del ángulo sobre el coseno al cuadrado del ángulo por el seno del ángulo diferencial del ángulo. Recuerden, el seno cúbico lo descompuse en estos dos. Ahora voy a usar una identidad. Esa identidad del ángulo doble que dice aquí que el seno al cuadrado de un ángulo es 1 menos el coseno del ángulo doble dividido por 2. Este cambio lo voy a hacer aquí. Entonces me va a quedar aquí. Vamos a ver cómo lo escribimos. Que el seno cuadrado lo voy a escribir como 1 menos el coseno de 2 tita dividido por 2, pero voy a escribir el 1 sobre 2 aquí afuera. Todo esto dividido entre... No, este no me va a convenir a mí, no. Este cambio no me conviene más el que es identidad fundamental. El que dice que el seno cuadrado del ángulo es 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. Disculpen acá. Vamos a utilizar otro cambio que sea más favorable. Entonces, el seno cuadrado lo voy a cambiar por 1 menos coseno cuadrado. Abajo todo tengo coseno al cuadrado. Y aquí sigue siendo seno de tita diferencial de tita. Ok, yo creo que ese cambio nos favorece un poco más. Entonces yo voy a utilizar aquí, vamos a ver cómo lo hacemos. Recuerden que esto está multiplicando. Y aquí es 0 y pi tercio. Vamos a utilizar una sustitución simple. Entonces vamos a llamar, por ejemplo, U, voy a llamar que es el coseno del ángulo tita. Quiere decir que el diferencial de U va a ser igual a menos el seno de tita diferencial de tita. Como ustedes ven aquí, yo tengo seno de tita diferencial de tita. Este menos se lo voy a escribir al de U. Quiere decir que menos de U es igual al seno de tita diferencial de tita. Entonces, esta sustitución simple me la voy a llevar aquí. Pero también tengo que cambiar los límites de integración. Entonces, volvemos a escribir. Entonces me queda que esto es 3 sobre 16, integral. Ahorita hacemos los cambios. 1 menos coseno cuadrado, que sería 1 menos u cuadrado. Todo dividido entre coseno cuadrado, pero coseno cuadrado es u al cuadrado. Todo eso multiplicado por seno de tita diferencial de tita, pero ese es menos de u. Entonces aquí yo escribo menos de u. Ahora tenemos que hacer los cambios en los límites. Por ejemplo, si tita vale 0, entonces u es igual al coseno de 0 y eso es 1. Entonces aquí yo tengo que escribir el límite ahora que es 1. Ahora, si tita es igual al otro límite que es el que está arriba, que es pi tercio, entonces u va a ser igual al coseno de pi tercio. Y el coseno de pi tercio es 1/2 o 0.5. Entonces aquí escribo 1/2. Este signo negativo lo puedo sacar fuera. O si ustedes prefieren, yo puedo cambiar esto. Entonces aquí me está quedando finalmente que esto es menos 3 sobre 16 integral entre 1 y 1/2 de 1 menos u al cuadrado sobre u al cuadrado, todo esto por el diferencial de u. Tomemos otra hoja, que aquí es más simple de resolver, porque esto me da como resultado menos 3 sobre 16. Aquí me queda la integral de u elevado a la menos 2 menos
u al cuadrado cancela y me queda 1. Y todo esto diferencial de u entre 1 y 1/2. Bueno, esto lo integro y me queda menos 3 sobre 16. La integral de u a la menos 2 es u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Lo encerramos en un paréntesis y le restamos la integral del diferencial de u, que es u. Y todo esto evaluado, hoy tengo mal el pulso hoy, todo esto evaluado entre u, que me dio 1/2, perdón, 1, y 1/2. Entonces esto es igual a menos 3 sobre 16. Aquí me queda u elevado a la menos 1 sobre menos 1 menos u, y todo entre 1 y 1/2. Vamos a continuar abajo. Aquí. Esto es igual a menos 3 sobre 16. Este menos lo escribo adelante y me queda menos 1 sobre u menos u, todo evaluado entre 1 y 1/2. Pero como aquí es negativo, menos por menos es más y menos por menos es más, yo puedo escribir que esto es 3 sobre 16, 1 sobre u menos u entre 1 y 1/2. Entonces sustituimos los valores y me queda 3 sobre 16 que va a multiplicar a 1 sobre 1/2 menos 1/2. Y todo eso menos 1 sobre 1 menos 1. Si sacamos las cuentas, esto es 3 sobre 16, 1 menos 1/2 es 2. Entonces me queda 2 menos 1/2. Menos, aquí dijimos 1/2, aquí, disculpen. Estaba en el límite inferior, 1 sobre 1 menos 1. Este me da 0. Para ver. Ya va. Menos, este es positivo, este es positivo, este es positivo, disculpen. Entonces aquí me queda positivo y aquí me queda 1 más 1. Listo. Entonces me queda que ahora es 3 sobre 16. 2 por 2, 4 más 1 es 5. Entonces me queda aquí 5 partido en 2. Menos 1 más 1 me da 2. Entonces esto me da como resultado 3 sobre 16. 2 por 2, 4. 5 menos 4 es 1. 1/2. Y al multiplicar me queda que esto es 3 sobre 32. Y este es el resultado. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí, que ha sido suficiente, pero les voy a dejar ejercicios. Les voy a dejar más ejercicios para que vayan trabajando. Los ejercicios de esta parte van a estar en la página 483 del libro de Stewart. ¿Ok? Y esa es la sección de ejercicios 7.3. Entonces ahí tienen suficientes ejercicios para que ustedes trabajen. ¿Ok? Para la próxima clase nosotros vamos a ver integración, porque son nuevos métodos de funciones racionales usando lo que se llama fracciones parciales. Fracciones parciales.
Profe.